Hey, ¿qué onda? Yo soy Daniel May y el día de hoy voy a explorar el fútbol como poco se hace. Nos subimos al mame del mundial y traigo conmigo a un árbitro de fútbol profesional. Así que sean bienvenidos a el capítulo número 13 del arte de ser quien eres, un espacio en donde platicaré con personas talentosas, interesantes, pero sobre todo con gente que vive desde su esencia. Y sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Fernando García, mi hermano. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Pues bien, bastante ¿Bien? tranquilo, Ok, de ansioso. Es la primera vez que soy ante una cámara de esta manera, ante un ok. podcast. Entonces, pues vamos a ver qué se va dando y platicar pues un poquito de tema de arbitraje, ¿no? Claro. De cómo se llega a ser árbitro, qué es el arbitraje. Y sobre todo ahora que se viene el mundial, pues que es un tema que mucha gente quizás no sabe qué hay detrás de la persona que está impartiendo justicia dentro de una cancha de fútbol. Perfecto, hermano. Me acabas de completar y complementar perfectamente mi intro porque el chiste de esto, y es como te lo había platicado, pues venimos a pasarla bien, no es nada tampoco que lo tomemos muy serio y qué chévere lo que has dicho, que lo completaste. Al fin y al cabo, ya después, tal vez en algún blooper próximo, podré comentar de qué pasó ahorita y que por qué no tengo mi playera de México en este momento. Pero bueno, carnal, ¿tú recuerdas eso, tu infancia y los acercamientos que tuviste con el fútbol? Pues, obviamente sí lo recuerdo. Ujú. A mí me empieza a gustar el fútbol, pues, no tan pequeño. En mi Ok. casa no eran muy futboleros, que digamos. Pero conforme voy creciendo, pues, ya en la tele vas viendo que juega tal equipo contra tal equipo y que los clásicos y eso, y Sí. la televisión poco a poquito te va metiendo la idea del fútbol es divertido y lo vas agarrando, ¿no? Yo hasta la adolescencia es donde empiezo a jugar fútbol y donde me empieza a encantar. Ese es el primer acercamiento que tuve con el fútbol. Sin embargo, o sea, y alargándome un poquito Ujú. más, No, no te yo no preocupes. pude jugar fútbol hasta una edad todavía más grande, porque yo tenía un padecimiento médico en Ok. el corazón que no me permitía hacer deportes. Entonces, pues, obviamente, al ser un chico adolescente que vive en casa de sus padres, Ujú. pues no me permitían hacer ese deporte que me gustaba. Me imagino que antes de eso, pues como todo niño, ¿no? Soñabas con ser futbolista y todo. ¿Cómo te sentiste después de que te dijeran que tienes este problema y que, entre comillas, ya no vas a poder jugar fútbol? ¿Qué sentiste? ¿Te recuerdas ese No, momento? claro, me emputaba. O sea, a mí me Madres, emputaba el hecho de que yo veía a todos mis compañeritos jugando fútbol, que se iban a madres, entrenar. De carnal. hecho, yo escuchaba que ellos decían, no, que pasó tal cosa en el entrenamiento de ayer. Y yo de, puta, yo quisiera estar entrenando también con ellos. Chale. Aparte del desmadre, de los chismes que se escuchaban al día siguiente, pues Ya. aparte estar practicando el deporte que me estaba empezando a gustar. Y de hecho, todo lo que yo jugaba cuando era adolescente con peluches y con Legos era a partidos de fútbol, A huevo. de que jugaba México contra tal selección, me las inventaba, todo acá en la mente. Pero qué Y loco, carnal, porque viste como que te cortaron ahora sí que como que las alas para el fútbol, pero tú no lo dejabas, estabas ahí, me estás diciendo que con los Legos armabas tus partiditos y eso también, sí, yo creo que pues de alguna manera ahí estabas agarrado, ¿sabes? Aferrado. aferrado al fútbol. Y conforme fui creciendo y ya más rebelde que se vuelve uno, pues ya me escapaba a irme a las retas, ¿no? Y ahí me Okey. empecé a meter a equipos y yo le decía a mi mamá, ahorita vengo, voy a casa de tal amigo y me iba a jugar al fútbol. No mames, güey. ¿Y ese fue la causa por la cual conociste este tema del arbitraje o cómo llegó a tu vida el arbitraje, men? Pues fíjate que, obviamente mi mamá no era tonta. Se daba cuenta que su muchacho llegaba todo mugroso a la casa. Sí, güey, sí, Y eso es no fue por haber imposible ido esconderlo. a casa del Chimi, ¿verdad? A Eso ver. fue por haber ido a jugar fútbol y pues poco a poco se empezó a dar cuenta y me empezó obviamente a regañar y pues me empezó a prohibir completamente jugar fútbol, ¿no? Entonces, yo estando en la secundaria, me doy cuenta porque hay un torneo de salones, de Ujú. grupos, que organizaba un profesor que teníamos en la secundaria, que era de educación física, que se llamaba Jorge Sosa, Sí, lo conozco, lo conocí, sí, porque yo estudié en la misma secundaria, ¿no? Javier Rojo Gómez. en la Javier Rojo Gómez, Ah, muy bien. exactamente. Entonces, él organizó ese torneo de salones Ujú. y como yo no podía jugar fútbol porque mi mamá ya tenía dicho en la escuela,
a él no me lo metan a jugar fútbol. Él me jaló con él a la organización del torneo y yo veía que él organizaba el torneo y aparte él mismo estaba arbitrando los partidos. Entonces, pues yo veía, y aparte de que yo lo veía paradito en el centro del campo, volteando para todos lados sin hacer mucho, pero dentro del ámbito del fútbol, pues a mí me encantó. Dije, pues yo también puedo hacer eso y Claro. no le corro tanto. Sí, según, ¿no? Según, Sí, porque ahorita vamos a entrar de lleno sí. en eso, ¿eh? Oye, ¿y tú recuerdas el primer partido en el que pitaste, en el que estuviste? Sí recuerdo, pues, cositas. No Okey, tengo el recuerdo completo porque eso fue hace más de 10 años. ya, O sea, el primer partido que yo arbitré, lo arbitré cuando tenía 14 años. O okey. sea, ahora tengo 26 ¿Fue años. en la escuela o fue fuera de la escuela? En la secundaria donde yo estudié, Ujú, usaban el parque que estaba al lado okey, para la educación física. Y al lado, en ese parque, había una cancha de fútbol rápido. En esa cancha de fútbol rápido fue donde se hacían los partidos de ese torneo. ya. Y ahí fue donde fue mi primer partido. ¿Y cómo te fue? No me acuerdo cómo me fue, seguramente me fue muy mal, porque no tenía ni idea de nada de arbitraje. No sabía ni en qué momento sacar una tarjeta amarilla. Yo me imaginaba cuándo era una tarjeta amarilla por lo que Claro, veía en la tele y por lo que sí, escuchaba cuando otros árbitros explicaban sus tarjetas cuando yo me escapaba a jugar. Pero pues no sabía, no tenía ni idea de arbitraje, no sabía posicionarme, no sabía desplazarme, no sabía hacer nada. Yo solamente entré al campo con el silbato del profe que me prestó, dos tarjetas de cartulina, una amarilla verdosa y una rosada, a huevo. y entré y pues que ni sé qué pasó. Solo sé que también, o sea, entré con un short de fútbol y una camisa de Brasil. O sea, ni siquiera tenía uniforme de árbitro. A O huevo. sea, nada más entré por entrar y ese fue el primer juego que arbitré en mi vida. Qué chido, empiezas en este mundillo y te das cuenta que esa es una manera de, pues, no soltar el deporte y lo ves más serio. Yo creo que conforme va avanzando, pero a mí me interesa mucho, los partidos de calle, los llaneros, esos que son agresivos. ¿Tú recuerdas alguno en particular que sea como que el más antiguo de esos que hayas dicho: "Madres, no sé, me querían golpear o quería suceder algo"? ¿Puedes comentarme algo sobre eso? Sí, cuando yo empiezo a arbitrar a esa edad muy joven, pues obviamente, pues eres un niño, ¿no? Ujú. Físicamente te ves pequeño, de cuerpo, de cara, y es muy complicado arbitrar juegos cuando, pues, quizás no tienes ese porte que puede, pues, imponer en la cancha, que la gente de Okey, afuera te crea y los jugadores de adentro también te crean, ¿no? Porque eso importa mucho. Entonces los partidos se me complicaban muchísimo, pues, por eso. Además de que yo nunca tuve una formación en la que me hayan enseñado como tal y me hubieran mandado a los partidos de niños. Donde yo aprendo, directamente me mandaron a los partidos de los viejos, con madres. los señores que no van a jugar fútbol, van a desestresarse de toda la semana Sí, a lanzar putazos. sí, sí, sí. Entonces, pues yo sí tengo ahí, pues 2 3 recuerdos, ¿no? Digamos que, pues en el llano es donde el fútbol es pura leña, ¿no? Puro golpe. Entonces, pues, muchos insultos, muchos gritos, pero en particular tengo uno que me hizo retirarme un tiempo del arbitraje cuando Okey, recién empezaba, que fue en la región 221, ¿no? muy bien, sí, sí. Cuando la cancha era todavía de tierra antes de que fuera de pasto sintético, como es Okey, ahora, okey, okey. de un señor de ahí me dice: "No, pues, yo veo que arbitras allá con la rana", que es donde empiezo a arbitrar, de eso lo platicamos más adelante si quieres. Claro, claro, claro. Pues, tengo unas semifinales, ¿no quieres venir? Y, pues, yo, pues claro, pues, me encanta el fútbol y me encanta arbitrar. O sea, Ya. voy y eran unas semifinales horrorosas, o sea, gritos por todos lados, insultos, no me creían absolutamente nada por lo que te No dije. mames. Un chamaco de 16 años arbitrándote un partido. Claro, y más que sea un de ese nivel, ¿no?, de importancia, se podría Y decir. más exactamente, que para ellos es el torneo de su vida. Claro. Entonces, pues me fue mal. Yo recuerdo que me fue mal, que al final del juego me estaban amenazando, ¿no? De que te vamos a No partir tu mames, carnal. madre. Sí, sí, al final, pues siempre se queda en amenazas, ¿no? Claro, Nunca sobrepasa la línea, ¿no? qué bueno, qué Pero bueno. esa fue la primera vez en la que yo vi tanta tensión en una cancha de fútbol y dije, madres, yo creo que esto no es lo mío. Eso pensaba en ese momento, a los 16. Okey, ¿dejaste de hacerlo?
¿Te Sí, alejaste mucho tiempo? l lo dejé de hacer de manera constante y Okey. lo hacía más de manera esporádica, de con amistades que hice en el arbitraje, pues, ya cuando, pues, habían partidos que no completaban a los árbitros, o que uno no llegaba, era como de: "Fer, ¿me echas la mano? Necesito que vengas a tal cancha". "Ah, pues sí, sí voy". Porque fue también en un lapso en el que yo, pues, empiezo a trabajar de otra cosa. Ujú. Entonces, pues, ya no lo veía como mi ingreso al 100%, ¿no? Sino que ya lo veía como un extra y, pues, tampoco quería como que estar tan inmiscuido de nuevo al tema del arbitraje, pues, porque venía arrastrando todavía ese momento de tensión de los Oye, 16 entonces ha años. de ser que sí estuvo cabrón, ¿eh? Sí estuvo Pues, agresivo. imagínate, ¿no? Tienes Sí, güey. a toda la gente afuera, la gente adentro insultándote y mentándote la madre. Y Y en ese entonces y yo creo pisteando, toda la y banda toda la banda pisteando. pisteando, ¿no? Y Sí, fumando, sí, no, sí. de a madre, ¿no? De sí fue un momento de mucha tensión y sí fue como que traumático en ese momento porque, pues, al ser tan joven no tenía como que tanta fortaleza mental. Claro. Sí, 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 definitivamente. Hermano, y ya vas agarrando callo en la calle, vas a el gremio te va empezando a buscar de los árbitros, te va a decir: "No, pues aquí, vente para acá, vente para allá". ¿En qué momento te enteras de que tú puedes dedicarte a esto? ¿Hay algún momento de alguien que te haya dicho probablemente que: "Oye, te puedes dedicar a esto, pero tienes que hacer todo esto"? ¿Recuerdas eso? Sí, sí lo recuerdo. Yo ya tenía en mente años atrás, pues, querer como que profesionalizar el arbitraje, o sea, querer hacerme profesional, pero yo lo veía muy alejado de la realidad porque, la información que yo tenía era que yo me tenía que ir a Toluca, que ahí Okey. está la Federación Mexicana de Fútbol, y ahí estudiar el curso de la Escuela Nacional de Árbitros y, pues, ahora sí, pues, pasar pruebas físicas. Cuando yo regreso a arbitrar ya de manera más recurrente, eh, fue como un boom de abrir los ojos y darme cuenta de que ya no estaba arbitrando el niño de 14 años, Okey. sino que ahora estaba arbitrando el güey de 20. Ya, 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 Entonces, ya. ya tenía esa madurez y cuando entraba a la cancha, yo decía: "No mames, pues me va bien". Y al Okey, final okey. los equipos salen tranquilos, no hubo problemas, no hubo pedos, y dices: pues yo creo que sí la armo para esto al final de cuentas", ¿no? Y mis compañeros árbitros fueron los que poco a poco también ellos ayudaron a: "Güey, tienes que irte de aquí, tienes que tratar de entrar al sector profesional". Veían Y algo diferente en veían ti. algo Sí, claro. que quizás nunca he platicado con ellos de qué era lo que veían de mí a mis 20 años. Estuviera chido Hubiera saber. estuviera padrísimo saber. Nunca me ha ganado la curiosidad de saberlo, pero ellos mucho tiempo me estuvieron diciendo: "Güey, inténtalo, inténtalo", y yo no lo veía, pues, real. Ujú. Al final de cuentas, pues, yo tenía un trabajo, yo hacía otras cosas, tenía una vida aparte, y el arbitraje solo lo veía como, pues, un dinerito que puedo sacar para el fin Claro, de ya semana. parte de tu deporte, ¿no? ¿Cuándo das ese siguiente paso? Cuando yo estoy estudiando la universidad, este, vuelvo a estar arbitrando de manera muy esporádica. Y un amigo árbitro, que tenía mucho tiempo que no veía, Ujú. me dijo: "Oye, güey, ¿cuántos años tienes?". Y le dije: "Pues tengo 24", en ese entonces. "Eh, estás a nada de que ya no vas a ser profesional, güey". Él ya sabía que si hay una edad Sí, específica. hay una edad Okey, límite okey. para poder entrar. Muy bien. Y él me lo dijo: "Sí, así que si querías ser profesional ya no vas a poder, ¿eh?". ¿La edad son los 24 años? 24 años. Era mi última Okey. oportunidad. Okey, okey, okey. Y pues yo de, pues, ¿qué hago, no? Y yo ya había escuchado de la existencia de los que ahora, pues, son mi instructor y no mi delegado del sector profesional aquí en Quintana Roo. Ya había Okey. escuchado de la existencia de ellos, pero nunca me había acercado, y también había escuchado hablar de el delegado de los árbitros del sector amateur en Quintana Roo, Ya, ya, ya. pero yo jamás me había acercado para allá. Entonces, este cuate lo que hace es que me dice: "Te voy a pasar el número del delegado de árbitros del sector amateur, y tú no tienes nada que estar haciendo con nosotros. Tú ya vete Órale. para allá". Y yo me comunico con él me lleva a entrenar,
va viendo pues dos, tres cositas, ¿no? No fui en blanco, pero tampoco fui Claro. sabiendo todo. Sí, claro, claro. Él pule dos, tres cosas y me dice, yo te puedo llevar a que intentes entrar al sector profesional. Y es pues por él, ¿no? Que al final me termina contactando con el que era, bueno, con el que es el instructor y nuestro preparador físico, y pues a entrenar para poder intentar entrar al sector profesional. ¿Cómo es el primer día? ¿Qué es lo que empiezas a aprender? ¿Teoría o te mandan a ya hacer trabajo físico? En el sector profesional, Ujú. cuando llegas, primero que nada tienes que cursar el ENA, lo de la Escuela Nacional de Árbitros. Okey. Después de Es eso, como, se podría decir como la la Escuela del Árbitro. okey, La Escuela del okey, Árbitro. okey, así tal cual, ¿no? Sí, donde Muy bien. tienes que ver todo lo que es la teoría. Y también, obviamente, también un poco de la práctica, pues, de la técnica arbitral, de los Claro. desplazamientos, etcétera, ¿no? De ahí, pues, ahora sí viene lo más complicado, yo creo, ¿no? Que es el tema físico. Okey. El tema físico son pruebas físicas, pues, muy, muy exigentes, muy, muy pesadas, y que una persona con una nula preparación o una preparación mediana Ujú. no las pasa. ¿Tú llegaste a pensar en estando en esos, pruebas, duras, que ahorita quisiera que me comentes alguna anécdota de eso que hayas vivido? ¿Llegaste a pensar en decir: "No voy a poder"? Sí, completamente, porque cuando yo llego, resulta que faltaba un mes para pruebas físicas. O sea, en un mes yo me Okey. tenía que preparar para pasar unas pruebas físicas súper exigentes, cuando yo venía de 2, 3 años de pandemia, en el Okey. que no hice nada. No salía a correr, no iba al gimnasio, nada. Vida sedentaria completamente. Y tener solamente un mes de preparación para irte a correr pruebas físicas exigentes, yo decía: "Híjole, igual y no las paso". Tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. O sea, ya lo dimensionabas, Ya empezaba a dimensionarlo. ¿pero qué te habían dicho? ¿Que está muy cabrón o por qué ya lo No ya que ya me lo hayan sentías? dicho, sino que cuando nosotros, hablo de nosotros porque no entré Claro. solo yo en esa Ujú. temporada, entraron más compañeros árbitros conmigo. Cuando nosotros llegamos a entrenar, pues, también presentamos el simulacro de la prueba que íbamos a presentar. Okey, okey, Entonces, okey. para irla practicando, para entrenarla, y cuando yo entraba a hacer el simulacro, No mames. salía muerto. O sea, Solamente el como quien dice, la muestra de lo que va a suceder, ¿no? la muestra de lo que vas a hacer, la muestra sin presión, sin que estén vigilándote, o sea, era la muestra fácil, y yo no la pasaba. Y no solo no la pasaba, salía muerto, salía tirado en el suelo, no podía, no la pasaba, nomás no la pasaba. Y sí llegué a pensar: "Híjole, yo creo que eso no es para mí". Sí, sí pensé en tirar la toalla, y es más, hubo una semana completa antes de pruebas físicas que yo había dejado de ir a entrenar. Y me marcó el instructor y me dijo: "¿Qué onda? ¿No vas a venir a entrenar o qué? O ya no vas a ir para que quitemos tu nombre de la lista". No, 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 hoy me presento. O sea, ya habías Ya lo había abandonado, men. abandonado, y no me convenció, o sea, como que me pegó en el orgullo, güey, Okey. de: "Ah, pues no vas a poder, para que saquemos tu nombre". Pero describe un poquito qué es lo que tienes que hacer. Las pruebas físicas Ujú. del árbitro, constan de correr 6 piques de velocidad de 40 metros Okey, en menos de 5.80 segundos. okey, okey. Estos son, pues, 6 veces. Después de que ya te diste en la madre corriendo a máxima velocidad 6 veces, presentas una prueba que se llama prueba yo-yo. La prueba yo-yo consta de, vamos a imaginarte, 2 conos. Cono es el punto de salida, cono A, punto de salida, cono B, la mitad. Entonces tú tienes que correr de cono A cono B, que son 20 metros, y regresar al inicio. Por eso es el yo-yo, porque vas ida Ah, y okey, vuelta, okey, ida y okey. vuelta. Y conforme va aumentando el tiempo, van subiendo los niveles y la velocidad es cada vez más, más, más intensa. Y eso hace que poco a poco la oxigenación que tienes, pues, te la lleves al límite Claro. y terminas muerto. Porque a nosotros,
En tercera división, pues te piden un nivel más bajo y pues en cada categoría pues va subiendo el nivel. Ok. Llega el momento de ese examen, porque es como un examen, ¿no? Sí, es una prueba física, sí. Y están, ¿quién vigila esto? ¿Hay personas ahí, en cuántas son? ¿Son muchas personas viéndote que vayas a hacer la prueba? ¿Que vayan a hacer la prueba? Normalmente mandan de Toluca Ok. a uno o dos instructores para que vayan a vigilar la prueba física. Mm. O sea, realmente no te ven tus entrenadores locales, sino Ya. te ve gente de Claro, allá claro, claro, que no se van a totalmente. tentar el corazón con decirte, estás llegando tarde, estás reprobado. Ok. Entonces esa es la Sí, presión. claro, claro. Ya que este entrenador que tú tenías te pide regresar, eh, llega el momento de la prueba, digamos, final, La oficial. la oficial. Háblame, cuéntame de eso. Cuando entro al sector profesional, las pruebas Ujú. físicas fueron en Mérida. Desde el viaje yo ya estaba muy, muy nervioso. O sea, ya ni siquiera pude dormir, o sea, dormí como 2 horas, pero a la fuerza y las pruebas físicas eran a las 6 de la mañana. Eh, Llegar a la cancha, no, yo sentía un terror en todo el cuerpo, ya quería vomitar, te lo juro. Y ni siquiera había empezado la prueba física. Cuando Manches. nos sacan a calentar para antes de la prueba, pues yo estaba agitado como si acabara de correr un maratón. Ujú. Pero pues ya a la hora del inicio de la prueba yo creo que es donde sale el corazón, ¿no? Y los huevos del árbitro, ¿no? Claro, De y ahora ya decir, estoy pues ya aquí. estoy aquí, pues tengo que pasar. No acabo de gastarme un chingo de dinero en el viaje, en comidas, en hospedaje, para regresar a mi casa y decir, ay, pues ¿qué creen? No pasé, reprobé, chin. No, pues vas, pues porque quieres pasar. Y ya estando ahí, pues me quité la máscara del miedo de no pasar y me puse la máscara de soy un chingón y entrené para esto. Y al final, pues acredito las pruebas físicas a un nivel más alto del que me pedían. Cuando yo nunca pasé la prueba antes, No nunca la manches. había pasado. Y ese día me presento y me la paso, pero más de los niveles que me estaban pidiendo. Qué hermoso, ¿no? Que lo que sentiste después de haberlo terminado. ¿Tú sabías que ya estabas adentro después de eso? Sí, Sí. sí, yo estaba muy contento, fue como, no, o sea, chingón. Ya. Bueno, ya entré. Ahora solo falta, pues, tener la oportunidad de Claro. arbitrar. Y ya cuando haces estas pruebas físicas, ya pasaste me imagino que también hay pruebas de teóricas, ¿no? Teoría y todo eso. Mm. ¿Qué es lo que más, sientes que es desgastante para un árbitro? Ya hablando de ya cuando estás, en terreno de juego, ¿qué piensas que es lo más desgastante, si física o mentalmente? Es una combinación perfecta de los dos. Okey. Sí, lo físico, Ujú. sí o sí un árbitro tiene que estar preparado físicamente para un nivel de exigencia completamente alto. Y en lo mental, tienes que estar también completamente bien de tus facultades mentales para aguantar Mm. una presión increíble de 22 cabrones dentro de la cancha, con 20 cabrones en las bancas, con chingo de gente afuera que te está gritando. Es una combinación perfecta de ambos. Y es un desgaste muy, muy cabrón. Al final, después de un partido, sales destruido. En un partido profesional no van solo los árbitros. Va con ellos un asesor. Bueno, el requisito es que haya sido un exárbitro profesional Ujú. y esa persona te califica todo, todo. Y no solamente desde el partido, te califican desde la planeación del partido. De qué fue lo que le dijiste a tus asistentes. De desde que llegaron a la cancha, qué fue lo primero que hiciste en temas de procedimientos administrativos. Desde ahora sí el inicio del partido. Disculpa que te interrumpa, ¿en qué consiste esa planeación? ¿Estudian a los jugadores? ¿Estudian, en la cancha? ¿Qué hacen? Sí, a nivel profesional, el árbitro Ujú. bueno, los árbitros tienen que estudiar a los equipos y a los jugadores con los que se van a enfrentar en un partido. Madres. No es solamente que llegues y, pues me tocó arbitrar un partido, no sé, vamos a decir un Pioneros Interplaya, vamos a decir Okey, nombres de equipos de la zona. claro, claro. Me tocó arbitrar un Pioneros Interplaya
y pues mi partido es a las 5. No Me sabes. presento a las Me 5. presento a las 5 y ahí me esperan 10 minutos, ¿no? Ya. No, a nivel profesional eso no es así. Madres, y es que llegas a ser como que esa burocracia, ¿no? Oye, hermano, pero si bien los jugadores, digamos, de segunda división, no es como que me pongo en la televisión un partido, que también yo creo que hay grabaciones de esos partidos, Sí. ¿no? ¿Eso es lo que hacen? ¿O hay alguien que sabe de ellos y viene y les dice, este jugador es tal, este jugador es tal? ¿Cómo es ese estudio? Quiero saber un poquito más sobre eso. Cuando tú haces un podcast, Ujú, imagínate que pues me invitaste a mí, un claro, árbitro. sí, Como tal, ves más o menos la historia de la persona que invitaste. claro, Porque no tendría sentido que investigues la historia de un árbitro okey, de Mazatlán, claro, porque no es nuestra historia de vida. sí, Nosotros tenemos que estudiar a los jugadores que nos toca en ese momento. okey, Nosotros, los árbitros son los que lo hacen. Nadie más te dice, estos jugadores son así, así. No, no, no. Tú tienes que ver los partidos de esos equipos, su último partido o su penúltimo juego, ujú, o los partidos previos que ya tuvieron entre ellos, y tú estudiar a cada uno de ellos. Es una chamba que es detrás del juego. Nosotros tenemos una frase que es, el partido no empieza cuando das el silbatazo. El partido empieza desde que te llega la designación y ves, pues me toca arbitrar un Pioneros Interplaya el sábado, la designación cayó un jueves. Desde el jueves tú ya tienes que estar estudiando los equipos, empezando a listar tus maletas, tus cosas, si tienes un viaje, estar preparado haciendo una planeación y que el día del juego, pues te reúnas con tus compañeros árbitros, les compartas la forma de trabajar, todavía ir al estadio, procesos administrativos, porque no es como que si el partido es a las 5 el árbitro llega a las 5. okey. Qué Los bueno que estás árbitros, diciendo eso, porque o sea, yo pienso que así como en el barrio, ¿sabes? El árbitro llega con los jugadores y vamos a y pitar, vámonos, ya listo, no, 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 no. okey, El árbitro en el sector profesional tiene que llegar 2 horas antes al partido, porque se hacen muchos procesos administrativos previos, ya, desde pues cargar alineaciones, la revisión de los equipos, revisar los uniformes, que cumplan pues con todo lo que reglamentariamente se pida, con los parches de la categoría, con los escudos, con revisar absolutamente todo, que la cancha esté en perfectas condiciones, que esté pintada, que haya banderines, que dónde va a estar la ambulancia, dónde van a estar los paramédicos, eh, revisar redes, revisar madres, elementos de seguridad, revisar zonas del campo, porque también tienes que estar bien listo y preparado con que si en el campo hay alguna irregularidad, saber dónde está, porque puede ser que pueda haber una situación ahí y ya tener la lista mentalmente de que okey, en esta zona del campo está feo, tenemos que cuidar esa zona. Y pues un montón de cosas más que se hacen previo a un partido, el tema de prensa, eh, etcétera. ¿tú te imaginabas que era así? No, nunca me habían contado cómo era, lo tuve que llegar a vivir. Claro, ¿y cómo te sentías ya estando en ese ambiente, haciendo todas esas planeaciones y todo? ¿Y realmente te sentías entusiasmado? Porque, pues, obviamente te ha costado mucho llegar ahí, porque si bien ahorita nos estás comentando ese lado burocrático, digamos, eso también, es parte de eso. ¿Tú cómo ya te sentías estando con los otros árbitros, con el juego ya casi a empezar y decir: "Pues estoy aquí, vine"? ¿Cómo te sentías en ese entonces? Obviamente, cuando empiezo en el sector profesional, no empiezo siendo árbitro central. Sí, claro. Todos empezamos siempre siendo asistentes. Okey, Entonces, pues, obviamente, la primera planeación que me toca, obviamente, no me toca darla a mí. ya. Me toca escucharla, aportar, obviamente, también un poco con mi poquita experiencia, pero sí, o sea, ser como espectador de la manera en la que se hace. Ya estar ahí y escuchar lo que tu compañero te pide, lo que necesita de ti, ya es darte cuenta de que, no mames, esto ya es otro pedo, esto ya es profesional. Okey, qué Esto no es chido. llegar a la talacha de barrio y de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues nos toca arbitrar este juego. Pues sí, sí, chido. Y arbitrar y ya, y irte a tu Ujú. casa, ¿no? Aquí ya hay algo más, algo detrás y algo posterior al partido. Qué bueno. Y me estás hablando que al principio eras un asistente,
¿Y tardó mucho para que tú fueras el árbitro central? Tuve mucha suerte con eso. Eh, no pasó mucho tiempo para que yo debutara de árbitro central. De hecho, yo solo tuve, a ver, si no estoy mal, 5 partidos de árbitro asistente y posterior a eso debuto como árbitro central. Madres. Fue un golpe de todo, un golpe de suerte, quizás, no sé si decirle talento, pero pues un poquito de, No te restes mérito, ¿eh? pero sí, o sea, Claro. no me resto méritos, Ujú. pero pues tampoco era un güey que tenía la experiencia como para ya aventarlo de central. Ya, Entonces, sí, podía arbitrar un partido, pero me faltaba más. claro. Y me dan la oportunidad muy pronto porque en unas pruebas físicas hubo una masacre de árbitros en la que muchísimos reprobaron Ok. y me llega la oportunidad, ¿no? Y una frase que mi instructor me ha dicho muchas veces y lo quiero mucho es, o sea, para tener esas oportunidades hay que estar ahí, Sí, hay que estar definitivamente. ahí. Y pues yo estuve ahí y estuve disponible y listo. Y cuando me dieron la oportunidad de ser árbitro central, de huevos, no me quitan el silbato. No Híjole, regreso a ser asistente. qué chido. Es que ese es un rollo planear eso ya siendo un árbitro central. Platícame de ese primer encuentro, de ese cuando ya sales a la cancha, estando tú en el centro, corriendo detrás de los jugadores. ¿Cómo fue ese momento? Pues, bueno, yo ya sabía que me tocaba ese partido, ¿no? Ujú. A mí me marca nuestro jefe, nuestro delegado, y me dice, a ver, güey, vas a debutar de árbitro central, cabrón. Madre. Te puedo permitir que la cagues, pero lo que no te puedo permitir es que me cometas un pinche error de reglas de juego. Uh, Tienes que salir a la cancha y partirte la madre, cabrón. Y correr como un desgraciado todo el partido. Y ya después vamos viendo. Vértebra. Dentro de la conversación hubo pues más cosas, ¿no? Claro, es lo que me decías, estabas en el momento indicado, ¿eh? Sí. Y no mames, o sea, eso me lo dijo un martes, la designación cae un jueves y mi partido era un sábado. A la madre. Entonces pues, toda la semana me la pasé nervioso, leyendo, repasando, viendo videos de posicionamiento, o sea, nervioso. Estudiando para un examen. Estudiando por un examen y pues ya cuando llega el día de arbitrar por primera vez, yo como árbitro central, un partido de Ujú. tercera división, pues un cambio de semblante completo. Todo el protocolo previo al partido yo estaba nervioso, muy nervioso. Pero ya una vez que me llevo el silbato a la boca, me cambia el mood de estar nervioso a puta, estar como emputado. Y ahora sí, Ok. cabrones, el que va a sancionar y decidir soy yo. Y ¡pum! Doy el silbatazo inicial. Y ese juego, yo lo recuerdo como uno de mis mejores partidos, Qué chido, güey. porque no sentí que me haya equivocado en nada y hubieron decisiones bien difíciles. Y el asesor de aquella vez me dijo, güey, ni pareciera que fue tu debut de árbitro. Qué bueno, o sea, no tuviste ningún altercado ni nada, y la gente me imagino que te trató bien también, ¿no? El público. Sí, claro, me trataron muy bien, de pendejo no me bajaban. Es que eso siempre pasa, era Es que, uno, sí es aunque estés haciendo las cosas sí, de bien, para el público nunca eres, o sea, para el que gana eres el bueno y para el que pierde sí, eres el malo. sí, siempre. Entonces, el árbitro nunca va a recibir elogios, jamás. Okey. Oye, ¿y qué tal qué tanto puedes relacionarte con los jugadores? ¿Se puede hacer? ¿Puedes, por ejemplo, salir a tomar un café con algún jugador de algún equipo, con algún directivo? ¿Puedes hacer eso? Pues la verdad es que no, Okey. no, porque Se puede para ser prestar a árbitro, malos entendidos, ¿no? sí, se Sí. presta muy malos entendidos, pero para ser árbitro no es que solamente seas árbitro en la cancha, entonces también implica ser árbitro fuera de la cancha. Y esto implica obviamente cuidar alimentación, cuidarte físicamente y cuidar incluso hasta tus relaciones, ¿no? Okey. Entonces, pues no, hacer amistad con un jugador,
prohibidísimo. No puedes irle entonces a ningún equipo. Yo le voy al equipo arbitral. Oye, no manches, entonces sí es un poco, es como, diga, pues es la ley, ¿sabes? Es como que la ley en el fútbol, por eso es así, ¿verdad? Es correcto, pues sí. Sí, sí, Es la, sí, es la máxima es la autoridad. autoridad. Vértebra. ¿Hay algún árbitro que te sea de, no sé, un ejemplo a seguir o algo así por el estilo? ¿Tienes algún héroe árbitro? Eh, Va a ser raro lo que voy a decir, pero un árbitro héroe del sector profesional, la verdad es que pues admiro a muchos, pero no tengo uno que diga, wow, yo quiero ser como él. Yo tengo muchos árbitros héroes del sector amateur Oh, qué chido. y son ellos los que me fueron explicando, los que me fueron enseñando Ujú. y para mí ellos son mis árbitros héroes. Qué chido. ¿Puedes mencionar nombres de alguno de ellos para mandarles saluditos? Es que fíjate que mi árbitro héroe pues ya falleció. Ah, ok. Sí, le decían Chilango. El chilango. Sí. De él me enseñó muchísimas, muchísimas cosas, muchos consejos. Y pues ahora sí que yo creo que sí le debo mucho, mucho a él. Hermano, si bien el árbitro siempre es el malo para el público, ¿qué pasa cuando te equivocas? Quiero saber si has tenido una equivocación que te haya costado quizá paz mental o que te haya pegado realmente, porque tú me dices, es que si haces bien las cosas siempre vas a ser el malo de un lado, ¿no? Ujú. Pero y cuando realmente te equivocas, ¿qué conlleva eso tanto a tu gremio como a los jugadores y al público? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, sí, sí me he equivocado un montón de veces, Ujú, obviamente. Pero pues hay errores, de errores a errores, okey. errores que trascienden, ¿no? Eh, en mi segunda temporada, pues yo cometo un error, marco un penal, pues que no era penal. Eh, Madres. Además de eso, pues no estaba marcando nada bien, la neta. El juego se me calentó, pues ya se querían matar los jugadores. Y pues, bueno, digo, remato con el penal que no era penal, que sucede al final del juego. Y pues fue puta, o sea, fue un error gravísimo porque aparte sucede al final de la temporada cuando los árbitros se están peleando por salir a la liguilla, a la fase final Okey. del torneo. Entonces, pues iba a ser mi primera liguilla como árbitro central en tercera división. Cometo un error grave, un partido desastroso y al final pues, una equivocación me termina dejando fuera de la fase final de la tercera división. No manches, por eso, por esa equivocación. Por esa equivocación, pero fíjate, sí me quitó la paz mental mucho tiempo, porque yo estaba enojado conmigo mismo, Ujú. estaba enojado con la situación, incluso estaba hasta enojado en ese momento hasta con mi jefe, digo, pero me sirvió muchísimo ese error. Realmente me quitó la paz mental mucho tiempo, pero agradezco ese error porque me hizo abrir los ojos y entender, no estaba listo para la liguilla en ese momento. Ya. La cagué porque me confié por menso y tenía que seguir trabajando. Y ese error fue el que me ayudó más a mi carrera, me quitó paz mental, pero me hizo darme cuenta. Qué chido, ¿eh? Pues es que yo creo que sí es, ¿no? En el momento en el que estás, digamos, tan abajo, que piensas que no pudiste haber estado tan mal, ese es el momento indicado en el que aprendes un Inclusive, chingo, ¿eh? inclusive pensé hasta en retirarme en ese momento. Madres, O sea, pues, yo dije, no, es que esto no es para mí, o sea, me fue pésimo. ¿verdad? Hasta nos rayaron el coche esa vez. Nos rayaron el coche. Y no, pues yo estaba penadísimo, enojado. Fue una combinación de todas las cosas negativas. Y sí, hasta lo llegué a hablar con nuestro instructor, que ya Ujú. lo mencionaba un montón de veces, ¿no? Pero él ha Claro, sido un no, gran amigo. Más allá que preparador físico e instructor, ha sido un muy, muy, muy buen amigo. qué chido, qué bueno. Y le dije, es que ya, no puedo, no. Carnal, estuvo bien horrible.
Así como lo Y dices, ¿eh? sí, y él me dijo, no, güey, o sea, no es que nada más por eso vas a tirar la toalla. Y él pues me animó bastante, porque inclusive hasta yo dije, no, pues ya, de árbitro central no darme, mejor me regreso a la banda con la banderita y pues ya me libero de dos, tres pedos que tiene el central, ¿no? Sí, Eh, y al final, pues qué bueno, ¿no? claro. Que no Es la cambié. segunda vez en esta pequeña charla que estamos llevando a cabo, que hay algo de no dejar, ¿sabes? Que sí puedo. Primero las pruebas, ¿no? Que te ibas a decir, no manches, no voy a poder. Y ahora esto, una situación muy delicada, pero sigues. ¿Qué tan demandante es esto del arbitraje, hermano? Es muy demandante, demandante de tiempo, demandante de energía, demandante de fortaleza mental, inclusive hasta demandante económicamente, porque hay Sí, muchos gastos que también tienes que hacer como árbitro. ok. O sea, alimentación, de cuidados, de, pues, físicos. Es muy, muy, muy demandante. ¿Y tú piensas que cuál ha sido como que la situación o el sacrificio que has, pensado, o tal vez analizado, decir: "Esto realmente está valiendo la pena"? ¿Tienes algo ahí, alguna anécdota que me puedas contar sobre eso? Sí, el sacrificio más grande que he tenido que hacer por el arbitraje ha sido precisamente el tema tiempo. Ya, Eh, pues, como te quita mucho tiempo, pues, a veces tener que viajar o, pues, tener que entrenar y aparte irte a los partidos, etcétera, pues, pierdes tiempo valioso, pues, con personas que quieres mucho. Eh, Entre esas cosas está, pues, no me da tiempo ya de salir con amigos. A veces ya llego cansado y digo: "Puta, ya lo que quiero es dormir". ya, Y, pues, sí pierdes como que un poquito de la interacción con algunas personas, cercanas, ¿no? Yo tengo, pues, una anécdota en la que, pues, cuando yo recién entro al arbitraje, ujú, yo tenía una pareja. okey, Esta pareja, pues, se encontraba un poquito enferma en ese momento. Y cuando yo recién entro al arbitraje súper enfocado en que tenía que pasar mis pruebas físicas, estaba tan concentrado y tan enfocado en tengo que pasar, que, pues, descuido el tiempo con en ese entonces mi novia. okey, Y, pues, lamentablemente se da el hecho de que, pues, ella fallece, después de las pruebas físicas. Yo alcanzo a arbitrar partidos profesionales todavía, que ella alcanza a ver, pero, pues, yo estaba tan enfocado en el tema de ir a entrenar que descuidaste tiempo que con descuidé el tiempo con ella. Y digo, o sea, sí es como que triste, ¿no? sí, Porque yo tengo muchos recuerdos en los que ella me decía yo estaba con ella en su casa y me decía: "No, no, hoy no vayas a entrenar, hoy mejor quédate conmigo". Y yo le decía: "No, no, no, es que en 2 semanas hay pruebas físicas y si no voy a entrenar hoy, no las voy a pasar. Ya después de que las pase, ahora sí hay que vernos más seguido. claro. Pido una semana que no vaya a entrenar". Y pues, al final de cuentas, el Nu tiempo nunca pasó, nunca sucedió esa semana, ¿no? esa semana y de hecho, fíjate que cuando ella fallece, la siguiente semana era esa semana. No mames, hermano. Sí. Em, ¿Te diste cuenta en ese momento de que, pues, es un sacrificio muy cabrón, sabes? Los sueños merecen sacrificio. Hay cosas que nosotros podemos hacer y pensar y querer, pero si no le das ese plus, muchas veces es complicado de que suceda, y tú lo estás dando siempre. ¿Crees que eso te afectó o te motivó mucho más? Eh, no creo que me haya afectado, yo creo que Okey, sí me motivó. Inclusive, la semana en la que ella fallece, nuestro jefe también me marca y me dice: "Oye, ¿tú crees que esta semana puedas arbitrar un partido? Porque si no, no te voy a poner". Y yo le okey. dije: "Yo estoy listo para Qué arbitrar este chido, partido". hermano, qué chido. Y me dijo: "Okey, Claro. te voy a designar para partido este fin de semana". Porque cuando ella hablaba conmigo, me decía, pues, obviamente muchas cosas positivas, ¿no? De que vas a ser
un gran abogado, ¿no? Porque yo estudié la licenciatura en Derecho. Ok. Y vas a ser un gran árbitro y vas a llegar muy lejos. Y quizás es como motivación, Ujú. pero no quiero defraudar a las personas que han confiado en mí. Y no solamente ella, también mi mamá, Ya, pues obviamente ella, su familia, y muchos amigos que confían en mí. O sea, claro. realmente siento que no les he dado motivos para que confíen tanto en mí ellos, que no conocen el ambiente del fútbol. Más sin embargo Mas, lo sin hacen. embargo, confían completamente en mí. Y al final, si termino o no llegando a Liga de Expansión o a Primera División, Ujú. pues realmente, pues no importa, ¿no? El camino es lo más bonito que el destino. Sí, Y lo estoy disfrutando. qué chido, carnal. Qué chévere, ¿eh? Sí, son muchas cosas que pues, no se piensa de un árbitro, ¿sabes? Ujú. Está chido, es especial Es que el lo que me árbitro es estás una contando. persona más, o sea, la gente, o sea, tanto a nivel profesional como a nivel Ajá. amateur, ven a los árbitros como unos babosos, tontos, que no ven nada, ciegos, y los ven como costal de box y como costal de Claro. insultos. Pero no, o sea, detrás de un güey que está arbitrando un partido hay una persona que está Sí, viviendo güey. situaciones de su vida. Ningún árbitro va a la cancha a decir, ay, hoy vengo con ganas de chingarme a este equipo. Ajá. Ninguno, güey. Todos los árbitros van con ganas de decir, pues hoy me toca arbitrar este partido, nada más termino y me voy a mi casa a seguir con mi vida. Nada de que árbitro comprado, de que los estás ayudando. Eso no, realmente no pasa en el fútbol, es un mito, no pasa. O sea, en mis 12 años arbitrando, nunca en mi vida un jugador o alguien de un equipo me ha dicho, oye, güey, ayúdanos con un penalito y todo. Jamás, eso no pasa. Hermano, La gente, o sea, en los partidos amateur, con trabajo ya completan el arbitraje, güey. para que te compre, Como güey, no para que, mames. como para que venga con 500 pesos no, para que me marques un penal. Para empezar, un penal no vale 500 pesos, güey. Y pues, en segunda, güey, primero paga tu arbitraje, güey, ni has pagado tu inscripción. Carnal. Regresando un poquito a todo esto de la preparación que debe llevar el árbitro, eh, en alguna prueba, en alguna preparación, ¿tú recuerdas algún momento realmente difícil? Pues todas las pruebas físicas son complicadas. Todas Sí. tienen su grado de dificultad. Y a pesar de que haces la misma prueba, siempre son momentos diferentes, ¿no? Claro. Yo tengo una anécdota que me gusta mucho contarle a los árbitros, cuando me preguntan, ¿qué es una prueba física? Ok. Y también pues que se las he contado a los árbitros que han entrado nuevos, los de nuevo Claro. ingreso, para como motivar un poquito, ¿no? Ellos, pues, yo también estuve en su lugar, en el que la prueba física me daba miedo. Y les he contado, pues, que la prueba física es 100% corazón, porque la capacidad física la tenemos, entrenamos todos los días. No podemos no tener la capacidad física Ujú. para pasar unas pruebas. Lo importante está en que tengas el corazón de decir, güey, no me salgo, estoy aferrado y no me salgo. Y si me van a sacar de la prueba física, me van a sacar una camilla ahí con oxígeno. Yo les cuento que hubo una prueba física que hice en Campeche, Ya. en la que la humedad estaba horrible. Y, o sea, la humedad, el calor, aparte un viaje de 8 horas, estaba muerto. Y la prueba física fue con un personaje instructor que es uno de los más exigentes. Ok. Todos son exigentes, todos. Pero ese es como que muy, muy recto y estricto. Eh, entonces, yo estaba corriendo la prueba, la del yoyo. Ya había pasado Ujú. velocidad, faltaba el yoyo y me faltaban 6 piques para terminar, pero yo estaba mareadísimo. O sea, yo ya no era yo. Yo estaba en piloto Modo automático automático. porque ya veía borroso. O sea, ya el cono lo veía como color y no como forma de cono. Eh, y me entran unas ganas de vomitar increíbles. Y suena el beep de que tienes que salir corriendo. Entonces voy corriendo, güey. Y digo, puta madre, quiero vomitar, güey. Voy corriendo y me vomito, güey. Pero corriendo y vomitando, güey, así en la No mames, camisa, güey. carnal. Regreso y me acomodo y le digo, güey,
pásame agua, güey. Se me acerca un compañero de los que ya había presentado pruebas físicas y me echa un poquito de agua, güey. Así como me echa el agua, se la vomito, güey. Y me dijo, no, vete a la verga, yo no te voy a dar nada. Y, y me doy la vuelta y se escucha el beep para volver a salir, güey. Y me voy, güey, me voy vomitando, güey. Vomitado y todo. Me voy vomitando, güey, y me regreso vomitando. Y así los seis piques que me faltaban, los 6 piques me los eché vomitando, güey. Y ya cuando termino la prueba, me salgo corriendo y me salgo corriendo, güey, de la prueba y me voy a esconder atrás de una barda, güey. Me tiro y me echo a vomitar allá. Era lo que me faltaba. Carnal, no manches, sí está bien agresivo, ¿eh? Sí es Sí. agresivo. Y eso, esas pruebas, para, las hace muy seguido, ¿para qué es? ¿Para mantenerte, para seleccionarte tal vez para subir de nivel? Las pruebas físicas se hacen cada Mm, 3 meses. ok, Esas pruebas físicas se hacen para que el árbitro se mantenga activo. Si tú repruebas, obviamente estás inactivo y estar inactivo significa no tienes partidos. ya, ya entiendo. Muy bien, perfecto. Oye, sí es agresivo, ¿eh? Sí, pues Sí, yo he mira, visto varios los árbitros no compañeros, corren, solo, o sea, sí, no sé, que sí hay una preparación bien cabrona. he visto compañeros que les han puesto las mascarillas de oxígeno. No O manches, sea, güey. sí, feo, feo. Pero pues no te has parado, ¿sabes? No te rajas, eso está bien chingón, carnal. Y de todo esto, ¿algún momento especial que te haya traído este mundo del arbitraje que valga la pena contar? Pues sí, yo creo que de los momentos más especiales ha sido arbitrarle a equipos de primera división, de Liga MX. Madres. Porque, o sea, ves equipos que solamente te imaginabas, pues porque los ves en la televisión. Cuéntame un poquito de la cronología, cómo fue, dame detallitos de ese asunto. Yo he arbitrado 2 partidos, bueno, a 2 equipos de Liga MX. Ok, A Pumas, a Universidad Nacional muy bien. y a FC Juárez. Ok, ok. Este, en ambos, pues son jugadores, hay jugadores de renombre, ¿no? Quizás si, pues tú no eres tan conocedor de fútbol, no te gusta tanto el fútbol, ¿no? Lo Más o veo, más, menos. sí, más o menos, más o Bueno, menos. pero si escuchas nombres como, no sé, Sebastián Jurado, Raúl, Sebastián Jurado. Carlos Salcedo, Villalpando, CU. Rogelio Funes Mori. Ok, O sí sea, me suena definitivamente. desde que llegas al campo y ves que están esos cabrones que solo veías en la tele que ya han jugado mundiales, No güey. mames, O carnal. sea, dices, no mames. Es el momento donde te sientes verdaderamente profesional, güey. Es que lo O sea, es, güey. porque ves a gente de la televisión, güey, decir, no mames, ahora soy yo el que les va a marcar las faltas. No mames, carnal. Sí, sí, sí. Me ha tocado la oportunidad de esos 2 equipos. Con Pumas me tocó de cuarto árbitro. Ok. Pues obviamente pues no tengo tanta injerencia en el juego. Ujú. Son temas más administrativos, pero pues estás en el partido. Sí, Mm. totalmente. Y tienes a todos los jugadores y tú eres quien los revisa y tú eres quien les hace los cambios y eres el que va a atender al entrenador que se te pone como loco para reclamarte cosas. Ujú. Es padrísimo porque aparte ese juego fue a puertas abiertas. O sea, fue con un estadio lleno, completamente lleno. Tú siempre con tu cara acá de molesto, ¿no? Mamón, güey. Ok. Sí, de mierda, güey. Pero sí, Sí, sí. sí, 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 sí. No, fuera soy Y así, tú, sonriendo por sí, todo, pero güey. dentro de la cancha, No, enojado, güey. verga, güey. Y está muy padre, ¿no? Porque sientes o sea, las porras, los gritos, el juego, o sea, te sientes bien cabrón, ¿no? Y eso fue de cuarto árbitro. Ahora, si me hubiera tocado en el centro, yo digo, madres, o sea. Y Sí, ya me claro. tocó arbitrar el DFS Juárez, Ujú. ese sí me tocó salir al centro, que Ya. ese fue a puertas cerradas. Jugaron un triangular contra Cancún FC y Ok. contra Venados de Yucatán. ¿Por qué fue a puerta cerrada? Era la pandemia. No, no, ¿verdad? No, No, estoy es por equivocando. pretemporada. Ah, ok, ok, ok. En la Perfecto, sí. pretemporada. Ujú. Y pues hacen ese triangular y me toca ir a arbitrar. Y no mames, que es una experiencia bien cabrón estar en el centro del campo en un partido así. Yo recuerdo que inclusive este, veía unos cambios de juego de 50 metros que yo decía, a la madre.
O sea, para empezar, cómo la mandó desde allá hasta allá. Y en segunda, cómo el güey que la recibió la bajó como si tuviera chicle en el tenis. Madres, ¿cómo? O sea, en divisiones menores Es un no es poco tan común que haya que tanto suceda algo así, talento ¿no? técnico así. Ok, carnal. Pero verlo ya ahora así de cerca, dices, no mames, estos güeyes sí son buenos. Y me acuerdo que eh, FC Juárez estaba armando como una Ujú, jugada, dando toques en su propia zona del campo, y yo como que estaba tratando de buscar un posicionamiento que me diera la lectura del juego claro. para saber para dónde iba a ir el balón en la siguiente fase del juego. O sea, porque te tienes que Ok. anticipar a la acción. Madres, ok, ok. Entonces yo estaba como que buscando y no le agarraba. Y yo no sé si un jugador de FC Juárez, no recuerdo el nombre del jugador, este de, me dijo, profe, ahorita en los siguientes 3 toques, él me va a dar un trazo largo por esta zona. Mejor muévete de aquí. Pa' Y la yo, madre. ay, no mames. Y me muevo, no salí de caso. Ujú. Y cuando me muevo de allá, ¡pum! Justo lo que él me Lo dijo que que te iban a hacer. dijo. Justo eso. Y no mames, o sea, esos güeyes tienen idea de fútbol. O sea, saben en qué momento, o sea, todo lo manejan de forma muy técnica, muy Ujú. táctica y por tiempos. O sea, no solo juegan por jugar de aventar balonazos y ya, saben en qué momento, cuándo y de qué manera desplazarse para mover a los jugadores. No O sea, es manches. un Claro. nivel muy O sea, diferente. realmente son la élite del fútbol. De verdaderamente la élite del fútbol. Y, o sea, para mí es una experiencia muy, muy bonita porque de venir a arbitrar un partido en el barrio donde los tenis Sí. salen empolvadísimos porque la cancha es 50% pasto y 50% tierra, a estar arbitrando en un pinche estadio con el césped bien bonito Madre. y con jugadores que nomás veías en la televisión, que jugaron mundiales. Carnal, qué O sea, chido, ¿eh? sí. Sí, es que pues, es el esfuerzo que has hecho en todo este recorrido. Oye, hermano, y háblame un poquito de lo que piensan los aficionados, porque mira, si bien hay muchísimas reglas en el arbitraje, creo que los aficionados solo ven 3 o 4 o 5. ¿Cuál crees que sea esa regla que más los confunde? Pues mira, las reglas de juego abordan todos los puntos de un partido de fútbol. O sea, yo creo que la confusión del aficionado puede venir del desconocimiento de las reglas de juego, que en muchas ocasiones se quedan los aficionados con la idea de lo que se marcaba antes que ya se modificó, Mm, o quizás que no leen las reglas de juego y piensan que es de esa manera porque en el barrio lo hacen de esa manera. ya, 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 ya. Entonces, a un nivel profesional, una persona que no conoce de reglas de juego puede pensar que en muchas ocasiones nos estamos equivocando, pero la verdad es que un error reglamentario para un árbitro profesional es imperdonable, para empezar. Entonces, realmente el error de los árbitros es más de apreciación de lo que no vemos o de lo que sí vemos que de reglas de juego. Porque es muy Okey. diferente que, por ejemplo, digas, es que el árbitro no vio la patada. Bueno, pero no fue un error de reglas de juego. Fue un error de apreciación porque quizás el árbitro se movió hacia una zona en Claro. la que un jugador le tapó el punto de contacto y no pudo ver de buena manera que esa era una falta o que era una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Y al final el árbitro sale al campo no queriendo equivocarse. El Sí. árbitro no sale a la cancha y dice, hoy tengo ganas de cometer un error reglamentario. O No mames. hoy quiero dejar que se partan la madre. No, el árbitro sale con la mejor intención de llevar un partido a un buen puerto, Claro. de que se acabe de la mejor manera y de que al final ambos equipos se den la mano y bien jugado. Pero los errores de los árbitros no son a propósito y son quizás, pues, esos detallitos finos que el árbitro, pues, debe corregir. Al Ujú. final de cuentas, el árbitro nunca termina de aprender a arbitrar. Sí. El árbitro, cada partido le sirve para poder aprender y seguir mejorando. Y sobre todo en categorías como en la que yo pertenezco, que es tercera división y Ujú. que tengo oportunidad de salir a segunda, sobre todo ahí es seguir aprendiendo, aplicar y aprender, aplicar y aprender. E inclusive árbitros de primera división vemos que se equivocan. O sea, es normal que el árbitro se equivoque, pero no es porque
nosotros queramos. Claro. O sea, el aficionado piensa que el árbitro es un culero Sí, que y... sale a su conveniencia. Y y lo que habías dicho hace ratos, que piensen que te ofrecieron una lanita cuando sí, es una mamada, no, güey. no salimos a ayudar a ningún equipo. Créeme que a mí no me importa si un equipo Sí, gana o pierda. O sea, a claro. mí me importa que las Tu cosas salgan chamba, bien y claro. que funcionen. Nada Sí, más. totalmente. Oye, qué chido, ¿eh? Qué chido este mundillo este mundo, gran mundo del arbitraje. Se me viene a la mente, si bien un jugador de fútbol, creo que ya a los 38 años ya es prácticamente un veterano, el árbitro puede ser árbitro hasta qué edad. Depende de la categoría. Ok, Ujú. Los árbitros de tercera división y segunda división, normalmente si no logran dar el siguiente paso, pues se quedan fuera entre los 30, 31, 32 años. ya, Después de eso, pues ya los árbitros de expansión y de liga, pues normalmente son tipos más grandes. Hay árbitros en Liga MX que tienen 40 y pico años. ya, 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 ya. Este de, pero obviamente el gran filtro es precisamente la segunda división. Ahí es donde das ese salto, ¿no? Sí, y si no lo das, Sí. ya se acabó. ¿Tú en qué situación te sientes ahorita en este momento? O sea, Hablando de eso, de ese salto, de ese gran salto a pasar, ahorita estás en tercera división, llegar a ujú, segunda, quizá en primera división. Eso, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? no tengo prisa. Okey, Creo que estoy en la edad perfecta para poder seguir aprendiendo y sobre todo, pues, aplicarlo en un terreno de juego, ¿no? Afortunadamente, esta última temporada que arbitré me fue muy, muy bien. qué chido. Entonces, no puedo confiarme de que ya me fue bien y empezar a cagarla, ¿no? Claro, Sino que seguir aprendiendo porque se vienen categorías más altas y estar listo para cuando se me dé la oportunidad. Y no estoy ansioso. Si se da la oportunidad, obviamente estar claro. ahí, levantar la mano y demostrar que en el sureste mexicano, pues existen árbitros de fútbol. Qué hermoso, carnal. Qué chido, de verdad que me ha encantado tanto. Espero que también a la gente que está allá afuera le haya abierto un poquito el ojo de lo que es, ser esto. Y qué bueno que toqué este tema en este momento que estoy en el mundial, que van a pasar cosas muy chulas. No tengo mi playera de México. Y qué bueno que no la tienes, güey. Sí, carnal. Qué bueno que te pregunté, güey. ¿Qué habrás pensado cuando llegaste, güey? Dijiste, ¿qué pedo con ese güey, no? Yo por eso te dije, está despintada, ¿no? No, despintada mi playera, chingada. Puta madre. Bueno, carnal, te agradezco mucho por esto. Y antes de que despidamos esta bonita charla, que ya luego voy a meter otro tipo de formatos. Me gusta cómo te expresas, entonces algo ahí podemos hacer, ¿sabes? Se me vienen cosas en la mente que ya luego te voy a platicar. Eh, es muy poco común que alguien diga, tengo un amigo que es árbitro, ¿sabes? Por eso es que estás aquí, porque lo que tú haces es muy poco común, para ser realista. Carnal, me gusta que esa gente que está haciendo lo que le encanta, lo que le gusta, como tú, que también le diga a esas personas de allá afuera que tienen algo en mente, tienen un sueño y no se atreven, tienen miedo, que tú le darías ese consejo a esos chicos, incluso deportistas, que ahorita son chicos talentosos, que dicen, quiero ser profesional. ¿Qué consejo tú le darías a esa banda que por algo X o Y razón no da el primer paso? Pues el primer paso siempre es obviamente vencer el miedo. Yo creo que el miedo es precisamente lo que nos detiene siempre de hacer las cosas que nos gustan. Todos, 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 siempre intentamos hacer eso que nos gusta, pero cuando nos empieza a ir mal, nos asustamos y decimos hasta aquí. O sea, no, no hay que tener miedo porque al final, si funciona, no mames, lo lograste, es tu sueño. Y si no funciona, cabrón, lo intentaste tu sueño y no funcionó. Pero créeme que cuando tienes la convicción y el sueño de verdad de hacer lo que quieres hacer,
todo se alinea y se encamina para que lo puedas hacer. Qué chido, hermano. Gracias por esas palabras al público del arte de ser quien eres. Voy a dar una, antes de retirarnos, quiero dar un comercial. Si llegaste hasta este punto, te invito a que te suscribas, nos ayuda muchísimo, reacciona, comenta. Si vienes de parte de Fernando, ahí de, oye, yo te conocí en la escuela, en la dos, ¿qué? De la Javier Rojo Gómez, algo 220, o sea, así. 228, güey. 228, yo, yo sí conozco a este men y todo. Yo te conocí en el Taurita. Y vamos a meter un nuevo formato. Ese pendejo que me marcó más un penal. Sí, yo conozco a ese culero. Créelo que sí, alguien va a entrar y va a decir, ese güey es malísimo para arbitrar. Creo, güey, créelo. No, güey, coméntalo, coño. Deja tu comentario, que eso ayuda muchísimo. Pásame, por favor, la presea, carnal. Chicos, voy a salir a las calles a hacer, a buscar esas historias que, así como aquí, que traigo, estamos tratando de traer muy buenas historias para ustedes, pero ya me siento listo para salir a las calles. Y pues este es el micrófono que me va a llevar más lejos todavía. Así que espérenlo, de verdad, suscríbanse, reaccionen, que esto se va a poner chulísimo. Los quiero muchísimo y ánimo.